En la sección de Trumá, la Torá nos habla sobre el Mishkan, la construcción del Mishkan. Ya hablamos de las cortinas y sobre esa construcción del Mishkan que estaba rodeado por cortinas, como ya hablamos, había un techo y ese es el título de la clase, el techo del Mishkan. Y la Torá nos cuenta en referencia al techo del Mishkan, nos dice la Torá, Beasita Yeriot Izim, que tenía que ser un cortinado, el techo tenía que tener las cortinas Izim de cuero de chivo, Leoel al Mishkan, sobre el Mishkan. ¿Qué significa el Mishkan? Como ya hablamos, estaba hecho de cortinas y sobre ese Mishkan, lo que la Torá llama Mishkan, había que ponerle el techo, como claramente repetimos, Beasita Yeriot Izim, tenía una cubierta de Izim, de cuero de chivo, Leoel a la Mishkan, sobre el Mishkan, que sobre el Mishkan ya hablamos que estaba hecho de cortinas. Eta Mishkan, cuando la Torá habla previamente, Eta Mishkan Tase Eser Yeriot, el Mishkan propiamente estaba compuesto por 10 cortinas. Ya hablamos. Y sobre ese Mishkan había que poner un techo específicamente de chivo. Y eso es lo que dice la Torá más al principio, en sección de Trumá. En la sección de Trumá vemos que Hashem le dice a Moshe, le ordena a Moshe que tenía que juntar de la gente las famosas dádivas, las famosas contribuciones de la gente, que la gente tenía que llevar en Edavá, tenía que llevar los regalos al Mishkan para confeccionar el Mishkan. Y dice la Torá, Etatrumá, Yetihum, Meitam, Zav, oro, Kezev, Nehosh, oro, plata, cobre, Tejelet, Vergamán, Betolat, Shari, diferentes cuestiones para formar las cortinas, Ve Izim. Estamos estudiando ahora para qué era el cuero de chivo, ya hablamos, para específicamente el techo. Veorot, Eilim, Meadamim. También la Torá habla de que tenía que haber cueros de Eilim, de carnero, Veorot Tehashim, y también Orot Tehashim. Eso es lo que la Torá dice más adelante. No solamente tenía que haber un cortinado, como ya hablamos, no solamente tenía que haber un techo, sino, si dice la Torá, Beasita Mixeleoel, había que tener una cubierta, otra cubierta más, Orote Ilim Adamim, lo que hablamos al principio de Parashat Trumá, que tenía que tener Orote Ilim, cuero de estos carneros, Meadamim, de color rojo, el proceso tenía que ser confeccionado de color rojo, mixé orote, y por arriba mixé una cubierta orote hashim milemala, por arriba orote hashim, de arriba un animal llamado tahash, ya hablamos de este tema sobre el tahash, este animal llamado tahash, del cuero se hace la cubierta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuántas cubiertas tenía el Mishkan? Cortinado, uno solo, 10 cortinas, como yo hablamos. Pero cuando hablamos de cubierta, ¿de cuántas cubiertas la Torá nos habla? Entonces acá dice la Torá, el Mishkan tenía 3 cubiertas, tenía una cobertura, un techo hecho de 3 coberturas. La primera cobertura, dijimos, para poner un poquito de orden, la primera cobertura, Izim, el cuero de chivo. Por arriba, lo que dice la Torá literalmente, por arriba tenía Orote Ilim, así como Hashem le ordena a Moshe, dijimos al principio de que también tenía que haber cueros de carneros, entonces había chivo, carnero, y por arriba Mixé Orot Tehashim y Lemala había Tehashim, había un animal llamado Tahash. De hecho, el animal Tahash no es muy conocido, de hecho al punto tal que el Talmud analiza, primero que todo, qué es el Tahash, y segundo de todo, pregunta si era kasher, si no era kasher. ¿Qué es el Tahash?
Entonces, esto ya lo hablamos una vez, que debemos analizar qué es el tahash. O sea, estaba chivo, carnero y tahash. Y el Talmud pregunta, la primera pregunta que hace el Talmud es si realmente el tahash era kasher o no era kasher. ¿Era un animal kasher o no era un animal kasher? Al día de hoy no tenemos algo llamado tahash. Y Jajamim me explican que el tahash apareció, Borei Olam se lo hizo aparecer a Moshe Rabbenu y con eso confeccionó la cubierta del Mishkan. Entonces el Talmud analiza en profundidad qué es el tahash. El tahash pregunta si era kasher o no era kasher y contesta que seguro que era kasher. Seguro que era kasher. ¿Por qué? Porque hay una regla, hay una cláusula de la Torá halágica que dice que solamente se puede utilizar para las cosas del Kodesh, para las cosas sagradas, únicamente se pueden utilizar cosas kasher. Como dice la Torá dice, Lemantiet Torah Hashem befija. La Torá tiene que estar en tu boca. Y Jajamim aprenden ese versículo, Lemantiet Torah Hashem befija, la Torá tiene que estar en tu boca. Una de las cuestiones que Jajamim aprenden es lo que está permitido que ingreses, la ingesta del Yehudi, lo que ingresa por tu boca. Entonces solamente, por ejemplo, un Sefer Torah, un Sefer Torah puede hacerse con cuero de camello. No se puede hacer con cuero de camello o con cuero de otro animal impuro, porque la Torah dice, la Torah Tashem befija, lo que en tu boca, y Jajamim me explican lo que ingresa a tu boca. Solamente un tefilín se puede hacer con cuero de camello, no. ¿Por qué? Porque la Torah dice lo permitido a tu boca. Una vaca, un toro, una oveja, de eso se puede hacer un tefilín, un sefer Torah. A partir de esta deducción explican los Jajamim que el tahash era de sí kasher, era un ser kasher. ¿Por qué digo un ser? Porque Jajamim discuten si era un animal o si era una hayá, o si era una bestia salvaje. También discuten los Jajamim si el tahash, que estamos hablando acá en Parashat Trumá, algo muy importante, la cubierta del Mishkan, si realmente era de un animal o era una bestia salvaje. Y contestan los Jajamim que en realidad, aparentemente, ¿qué es el tahash? Hay un versículo en los Salmos que nos habla ya del tahash. Y en realidad, dice que en realidad aparentemente era un animal de corral. ¿Por qué? Porque los Jajamim comparan al tahash con lo que dice el Salmo. El Salmo en el capítulo 69 dice el rey David Amelech dice, Veteitab Lashem, mi alabanza, mi aproximación a Borei Olam, mi agradecimiento a Hashem, Veteitab Lashem es mejor, Veteitab de Tov, es mejor mi alabanza, mi shor par makrim mafris. Es mejor mi alabanza que un shor, que un toro par mahrim de un cuerno. Mafri significa que tiene la pezuña partida. El toro tiene la pezuña partida y acá habla de que era un toro. Entonces explican los Jajamim que el tahash es el animal que hizo Adam Rishon, el primer hombre. Adam Rishon, el primer hombre, cuando nosotros sabemos, Adam Rishon se equivocó, tropezó, somos humanos, nos equivocamos. El famoso fruto del árbol prohibido. Y después de muchos años de consternación y de arrepentimiento y de teshuvá y de tefilá y de todas estas cosas y de selijá también, entonces le ofrendó a Borei Olam, como dice acá el Salmo, un toro mafris. Un toro, mafri significa parsá, que tiene la pezuña partida. Entonces, Jajamim me explican que el primer hombre, evidentemente, Adam Rishon, el primer hombre, fue el primero que hizo un corbán a Borei Olam, una ofrenda de arrepentimiento, una ofrenda de acercamiento. Y esta ofrenda que era un toro mafris. Pero acá y Jajamim dicen que este toro mafris es el tahash. Es el tahash. ¿Cuál fue la ofrenda de Adam a Rishon?
un tahash, que es un shor mafriz, pero la Torá agrega, y dice, acá el Teilim agrega y dice que el agradecimiento de David Amelech, Teitiv la Hashem mishor par makrin. Makrin significa que tiene, makrim habla de kerem, makrim, o sea que el toro que hizo Adam Arishon, por supuesto era un toro, por supuesto tenía pezuñas partidas, mafriz, pero dice makrim en singular, tenía un cuerno, unicornio. El toro que hizo como ofrenda a Adam Arishon era un tahash, y explican los jajamim en el Talmud qué es un tahash. Es un toro con, por supuesto, pezuña partida y con un cuerno, makrim. El Talmud dice makrim, es decir, que lo que dice David Amelech, que mi tefilá, mi agradecimiento, mi vínculo con Boreolam es mayor que el vínculo de Adam Arishon con su ofrenda, con su corbán. ¿Y cuál era el corbán de Adam Arishon? Dijimos, un toro con pezuña partida y con un solo cuerno bemitzho, por supuesto, con un cuerno en su frente. Jajamí me explican qué significa, por qué algo tan raro. Por eso decimos nosotros que esta criatura desapareció, no encontramos un toro con un solo cuerno. Hashem se la presentó a Adam Rishon y también Hashem se la presentó a Moshe Rabbenu y con eso hizo el tahash, con eso hizo la cobertura del tabernáculo. Lo que nos pregunta el Talmud, aparentemente, según esto, el tahash era un animal de corral, un shor, un toro. Dice el Talmud, no necesariamente. Hay toros que son salvajes, hay bueyes, hay toros que son salvajes, parecen toros, pero realmente existe en la naturaleza a una especie de toro, por lo menos el tahash era un toro salvaje. Así concluye el Talmud, que en realidad era un toro salvaje, que lo encontró en la selva, Adam Arishon, Moshe Rabbenu. Y, por supuesto, Jajamín también preguntan si era kasher o si era taref, y concluye que era kasher, era un toro salvaje, kasher. Eso es el tahash. Y todo es para explicar el concepto de la cobertura que tenía el Beit HaMikdash. Entonces tenemos tres coberturas, tres coberturas que tenía el Mishkan. La primera de Izim, de chivo, la segunda de carnero y la tercera de este animal tahash. Jajamí me explican que el Mishkan propiamente, como dijimos antes, eran las cortinas, pero la elevación, vamos a decir, en superioridad, era por supuestamente lo que estaba más arriba, el techo. Y no solamente es una lógica, sino también la misma Torá lo pone en un rango mucho más grande. La misma Torá en la parashá de Vayakhel dice, cuando Behol Isha, estamos hablando de las mujeres de Israel, ¿quién eran los que bordaban y las que cosían y ponían los ornamentos? Por supuesto, la Yejiná baja. Cuando hay una unión entre hombre y mujer, específicamente acá la dice la mujer, estaban involucradas y protagonistas dentro de la confección del Mishkan. Entonces dice, Behol Isha Jochmat Lev, cuando habla de las cortinas del Mishkan, dice, mujeres Jochmat Lev, cuando habla de las cortinas, dice, ¿quién eran las que se presentaron para hacer todos los ornamentos y para coser y para hacerlo lindo a las cortinas de Mishkan? Habla Jochmat Lev, mujeres de Jochmat, de sabiduría de corazón, mujeres sensibles con una sabiduría, una inteligencia especial. En el mismo más adelante, justamente en el contexto, en el versículo siguiente, dice, cuando habla específicamente del techo del Mishkan, habla de una inteligencia mayor, de una inteligencia superior. Y dice, Behol Anashim Asher Nasa, que elevaban su corazón Bejochma. Quiere decir que sobre las cortinas del Mishkan, propiamente dicho, dice, las mujeres tenían que ser inteligentes, ya es mucho, inteligentes de corazón. Pero cuando habla del techo propiamente dicho, es más que inteligente. Nasa Livam, un corazón, Nasa de Nasó, de elevarse, un corazón que se eleva en sabiduría, en inteligencia,
en emoción, sabiduría emocional. Se eleva, dice la Torá acá en Vayaquel, capítulo 35, Bejol anashim ayer nasalivan, que elevaban su corazón, Bejojma, quiere decir que era una inteligencia superior hacer el techo que hacer el Mishkan, las Yeriot. Evidentemente, físicamente, el techo del Mishkan estaba más arriba. Entonces, específicamente la pregunta sería, ¿por qué el Mishkan tenía 3 facetas, 3 fases, 3 cubiertas, mientras que vemos que el Mishkan propiamente dicho, la cortina era un solo cortinado que daba vueltas por todo el Mishkan? Así se constituían las paredes del Mishkan, pero mientras que hablamos del techo, estamos hablando, aparentemente lo que dice la Torá, son tres las etapas, son 3 los techos que tenía el Mishkan. ¿Qué es esto? ¿Cómo explican los Jajamim que eran 3 techos? Y explicamos que era lo más elevado. Físicamente vemos que era lo más elevado. Y también traje una prueba de la misma Torá que la sabiduría emocional de las mujeres que confeccionaron estos techos, tenían que ser una sabiduría, una inteligencia emocional mucho más grande con respecto al techo que con respecto al Mishkan propiamente dicho, que al cortinado. Evidentemente, estaba más alto como él. Entonces, manos a la obra, hay que entender por qué son 3 el techo del Mishkan. Evidentemente, explican los Jajamim que en realidad la inteligencia se divide en 3 partes. Como es sabido, ya hemos hablado, la inteligencia se divide en 3 facetas. En 3 etapas está la inteligencia con respecto a la acción. Inteligencia con respecto a la acción. Eso es la faceta número 1. Entonces, como dijimos anteriormente, la primera cubierta del Mishkan eran Orot y Zim. De chivo, Izim, Ain, Zain, chivo, Oz. Oz significa fuerza. Hashem Oz, le amoitem, Hashem me bareje tamo bayalom. Oz significa fuerza. Es una inteligencia que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con la realidad. Oz, fuerza. Orot y Zim, ese es el primer cortinado de arriba, el primer techo. Orot y Zim, Hashem Oz le amoitem, Hashem nos da fuerza. Fuerza hace falta cuando hay un oponente, cuando hay una causa y un efecto que lo contradice, hay fuerza. Entonces es la inteligencia en relación a la acción. Hashem Oz, Die Oz Kenamer, como Az Kenamer. La persona tiene que ser valiente, así nos dice Pirkei Avot. Az Kenamer, tenés que ser valiente como la pantera, valiente, fuerte. El mundo te tira para un lado y vos tenés que hacer fuerza para el otro. Hashem Oz, Hashem nos da la Torá, que nos da fuerza para contrarrestar todos los efectos negativos de lo material y de los efectos mundanos. Entonces, la primera faceta, la primera capa es la inteligencia. Estamos hablando del techo. Y el techo, dentro de la inteligencia hay 3 partes que podemos dividir la inteligencia en 3. La más baja, orotizim, que significa con relación a lo mundano. Por eso es justamente que estaba en relación, estaba tocando las cortinas del Mishkan, que tiene que ver más con la parte física. La segunda etapa es, dijimos, orotizim, es la primera. Y por arriba estaba, dice la Torá, Izim, después dice, por arriba estaba el Tahash y Orot Meadamim, así dice la Torá en Parashat Trumá, que la Trumá, las ofrendas tenían que ser Orot Meadamim, ve Orot Tehashim, o sea que la segunda etapa es Orot Meadamim, que significa los carneros, que eran, Meadamim significa rojo, como dice Parashat Trumá, que el color de la segunda fase, la segunda cobertura, era de color rojo. El color rojo nos hace referencia, nosotros sabemos, al din, a la severidad, como cuando nació Esab, nació rojo, din, severidad, geburá, la geburá es de color rojo, la sangre, la pasión, eso es el color rojo. Por eso la segunda etapa, el segundo techo que tenía el Mishkan,
era de color rojo. Quiere decir, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia? Hay una inteligencia, dijimos, la primera inteligencia es la inteligencia que tiene que ver con lo físico. La segunda es la inteligencia emocional, la inteligencia de la Geburá. La persona tiene que saber discriminar. Esto está bien y esto no está bien. Eso es Geburá. Dentro de las emociones, la persona principalmente tiene que conocer su Geburá. Saber que no todo es igual. Por supuesto, lo principal es Gesed, lo principal es la bondad. Pero la persona tiene que saber en su techo, en su inteligencia, tiene que tener bien claro Orod Ma'adamim, que es el segundo techo, la Geburá, lo rojo. Como dice la Torá en el famoso Midrash, en Parashat Trumá, hay un Midrash muy bonito que dice que Orod Ma'adamim se hace referencia a Malhut Esav, pero más adelante dice Orod Ma'adamim, Tahash, Orod Ner la Maor. Y más adelante dice que también tenía que llevar el aceite para las iluminarias, que eso explican los Jajamim, es Melech HaMashiach, no hay que asustarse. Orod Ma'adamim es Esav, eso es lo que queremos decir, pero Esav usa su inteligencia para el mal. La idea es usar la Geburá, la inteligencia, para saber esto está bien y lo otro no está bien. Eso es la segunda capa del Mishkan, Orod Ma'adamim, eso es la segunda capa con respecto a nuestra inteligencia, la inteligencia emocional de saber discriminar, esto está bien y esto está bien, para poder hacer un masé más cabal, más real, con más felicidad. Entonces la segunda etapa, así como el ser humano tiene la acción, tiene la emoción, y después la más elevada, la tercera capa, aparentemente lo que dice la Torá, la tercera capa, como hablamos antes, que la persona tenía que confeccionar el Mishkan, una capa de Orotizim, la otra capa Orod Ma'adamim, de carnero que quedaba color rojo, y la tercera capa, como hablamos antes, Orod Tehashim Milemala, arriba tenía Orod Tehashim, lo que estuvimos hablando anteriormente, que el Talmud analiza. ¿Qué es Orod Tehashim? Rashi explica, como dijimos antes, que Orod Tehashim es un animal o una bestia, como hablamos antes, que no sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque apareció en ese momento, como dijimos antes, apareció Adam Arishon y después Moshe Rabbenu para hacer el Mishkan. Rashi dice que este animal se llama Sasgona. ¿Por qué? ¿Cuál era la particularidad? Explican los Jajamim, ¿cuál era la particularidad? Y esto es sabido. La particularidad del Tahash era que era multicolor, tenía muchos colores, es decir, que era lindo a la vista, eran muchos colores. Sas Gonaz, Sas significa Sas, es alegría, Sas, sazón, alegría, y Gonaz significa Gabaní, muchos colores. Gabaní son diferentes gamas de colores. Literalmente significa que era una animal que estaba contento, se enorgullecía de su coloratura, de sus coloridos. Es por eso que estaba contento. Sas Goná. Sas Goná, estaba contenta con su abanico de colores. Entonces se enorgullecía, ¿por qué? Porque era un animal muy bello. Ese cuero de ese animal bello estaba sobre el Mishkan, colorido, con muchos colores. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia, sin irnos del tema? Que la verdadera inteligencia intelectual es conciliar, estar contento con las diferentes gamas de colores. No es una cosa o la otra. La persona que tiene amplitud mental, y eso era lo que estaba por arriba del Mishkan en definitiva, lo que le da una fuerza a la emoción, lo que le da una fuerza a la acción, las tres etapas, lo que iba arriba era Tahash. Y Tahash, explica Rashi, es Sasgona, que significa estaba contenta con sus colores. De ahí viene la palabra. ¿Por qué está contento en definitiva? Un poquito más profundo. ¿Por qué está contenta con sus colores? Porque una persona que puede conciliar entre los diferentes colores, los diferentes aspectos, realmente llega a la verdadera felicidad. La persona que es obtuso de mente, es limitado, está comprimida en su inteligencia, no puede conciliar con todos.
al no poder conciliar con todos, no está contento. Totalmente, cabalmente no está contento. La verdadera alegría es cuando la persona se puede elevar a nivel de tahash, de sasgoná, de estar contento con toda la gama de color. No tiene problema con nadie. Entonces, esa es la verdadera inteligencia. Esa inteligencia la lleva a la segunda fase, que es Orod Ma'adamim, de color rojo. Sabe exactamente cuándo poner límite, cuándo no poner límite. Y la acción es verdadera, la acción es real, la acción es cabal, la acción es certera. ¿Por qué? Porque tiene tahash. La capa de arriba del Mishkan era de multicolor. ¿Qué significa que la capa de arriba del Mishkan era multicolor? Significa que puede alternar entre las diferentes variedades y estar contento, siendo él, tiene la amplitud mental para poder conciliar con los diferentes colores, los diferentes aspectos y desafíos de la vida. Eso era milemala, eso es lo que dice la Torá, que los tejashim estaban milemala. Antes dijimos en el Salmo que explica el Talmud, que antes analizamos, el Talmud analiza, vuelvo a repetir, si era kasher, si no era kasher, si era un animal, si era una bestia salvaje. Todo eso dijimos anteriormente, que en realidad sí era kasher, porque todo lo que era utilizado para el Mishkan y todo lo que es utilizado para hacer una mitzvah tiene que ser kasher. El Talmud analiza si era un animal o si era una bestia salvaje, y Jajamín terminan diciendo que era una bestia salvaje. A pesar que la Torá, el Teilim dice shor, pero hay shor, dice salvajes, hay toros salvajes. Y lo interesante es que el toro del Tahash, de la ofrenda de Adam Rishon y de Moshe Rabbeinu, dice Makrim, tenía un solo cuerno. Así dice el Talmud, que tenía un solo cuerno. ¿Qué significa tenía un solo cuerno? Hashem Echad, en su frente, en su visión, en su horizonte, tenía un solo poder, una sola defensa. Hashem Echad, eso es justamente, a ese nivel llegó Adam Rishon, en su inteligencia superior, en esa inteligencia que sabe conciliar con todos, llega a la conclusión con un solo cuerno. Hashem Echad, ese era el cuerno del animal que ofrendó Adam Rishon y también lo que se utilizó para el Mishkan. Lo que está escrito, nosotros decimos en la tefilá. En la tefilá nosotros decimos, en el Amidá que estuvimos diciendo hoy a la mañana, nosotros decimos en la tefilá, Baruch Ata Hashem Matzmia Keren Yeshua, que Hashem haga florecer el poder. Keren significa el cuerno, lo Torá llama el cuerno alegóricamente como el poder, así como el animal tiene el poder en su cuerno que sabe defenderse. Nosotros les pedimos a Boreolá Matzmia Keren Yeshua, que nuestra salvación sea con el poder del Keren, Matzmia, que Hashem haga florecer, Matzmia Keren Yeshua, un solo cuerno, Hashem Echad. Esa es la verdadera inteligencia de la persona. Esa es la verdadera inteligencia de la persona. Saber que el Tahash. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jajamín se toman la discusión, el tiempo para discutir si era un animal o si era una bestia salvaje? Y el Talmud dice que a pesar que dice que era shor, que era un toro, era una bestia salvaje. Hay toros en las selvas también. Entonces, ¿para qué? También en esto hay un concepto fundamental. Entonces, la discusión del Talmud, dijimos anteriormente, era si era kasher o era taref. Dice que era kasher, concluye que era kasher. Sigue preguntando si era una bestia salvaje o si era un animal de corral. Era una bestia salvaje. ¿Para qué tantos detalles? ¿Para qué tenemos que saber esto? Explícanos, Jajamín, porque también esto tiene que ver con el grado de conciencia que la persona tiene que adquirir. La persona tiene que saber integrar no solamente los animales de corral, haciendo referencia entre comillas a lo que está aledaño a él. Por supuesto, la persona tiene que saber conciliar con los animales de corral, con lo doméstico que está alrededor suyo. Pero también concluye el Talmud con las bestias salvajes. El toro que hizo Adam Rishon era una bestia salvaje. Quiere decir que él supo integrar incluso las bestias salvajes. ¿Cuál es la diferencia entre las bestias salvajes y los animales domésticos? Los animales domésticos son más dóciles. Las bestias salvajes no son más violentas con el ser humano, son más rapaces, como nosotros sabemos, están justamente alejadas del ser humano.
pero el Mishkan, tanto la ofrenda de Adama Rishon y tanto el Mishkan, tenía un tahash que concluye el Talmud, era una bestia salvaje, como diciendo el Mishkan, la inteligencia tiene que saber conciliar no solamente, principalmente con lo que están cerca, pero también con lo que están lejos, lo que son bestias salvajes para uno. Con ellos también tenemos que conciliar. Con todo el mundo, justamente la inteligencia superior del Mishkan es llegar no solamente, entre comillas, a los animales domésticos, sino también a las bestias salvajes. Por eso el Tahash, concluye el Talmud, era una bestia, incluyendo también las bestias salvajes que también reconozcan a Hashem Echad. Eso es la discusión del Talmud, si era kasher o no era kasher. Evidentemente era kasher, lo que no es kasher no lo puede redimir, pero en realidad va a llegar un momento que, como la famosa profecía, ¿qué dice la profecía conocida por nosotros en Isaías? Que va a morar, va a llegar un momento que van a poder vivir, van a poder coexistir. Vegar Zeb Inkeves, el zorro, el zorro que vive en lo salvaje, con el cordero. Vegar Zeb Inkeves, va a vivir el zorro o el lobo, va a vivir el lobo con el cordero. Nosotros sabemos la famosa profecía que van a vivir las bestias salvajes con las bestias de corral. Se va a poder integrar. Cuando hay inteligencia, esa es la idea. Cuando hay inteligencia y se revele el Shalom y se revele la verdadera inteligencia, vamos a poder coordinar, vamos a poder juntar las bestias salvajes, Gar Zeb y Keve, justamente, no solamente los animales kasher, sino también Zeb, que el Zeb, justamente, el lobo, no es un animal ni kasher y tampoco es doméstico. También vamos a poder integrar ese nivel. Esa es la inteligencia superior. Esa es la inteligencia de la ofrenda de Adama Rishon, que tenía un solo cuerno, un cuerno para Hashem Echad, un poder, como dice la Torá, Bayar en Kerem le amo, dice la Torá, también lo decimos en la Tefilá, en el Salmo 149, dice el Salmo, Bayar en Kerem, Hashem va a elevar el poder de su pueblo. Bayarem, Hashem va a elevar el poder. Kerem significa cuerno, un solo cuerno, no dos, como los animales, uno para acá y otro para allá, sino en el medio, en la frente, sabiendo el objetivo, sabiendo nuestra misión, pudiendo integrar de vuelta, como dice la hermosa profecía de Isaías, Vegar, Zeb, Inkeves, va a vivir, va a cohabitar, van a cohabitar juntos y no se van a dañar uno con los otros. ¿Cuándo no se van a dañar? Evidentemente cuando hay inteligencia. El Zeb, el lobo, con el cordero, los animales de corral, con los animales salvajes, incluso los taref, también se van a integrar en esta inteligencia superior, en este tahash, en estas tres fases que nos habla la Torá de las diferentes facetas de la inteligencia. El izim, el chivo, que tiene que ver con la acción, orot me'adamim, el techo de color, el cuero de color rojo, que es el din, saber lo que está bien, lo que está mal, el din, la geburá, y por arriba, orote hashim, milemala. Orote hashim significa el tahash, la ofrenda de Adama Rishon, y lo que Moshe Rabbenu utilizó para de arriba, la inteligencia superior que puede coordinar, que puede convergir, que puede unir todos los antagónicos con la verdadera llegada del Mashiach.